Estimado José Ángel, muy buenos días. Bienvenido a Hoja de Ruta Radio. Muchísimas gracias por el espacio una vez más. Expresar el cordial saludo desde la Sierra Central del país a usted, a todo su equipo de comunicación y, como no, también a todos quienes escuchan a lo largo y ancho del país, así también a nuestros hermanos y hermanas migrantes ecuatorianos en todo el mundo, quienes están absolutamente pendientes de nuestros pronunciamientos. Muchas gracias por el espacio y adelante, a las órdenes. Listo. Usted como parte de la coordinadora, ¿cómo se han planteado ustedes el hecho de cuáles son las causales por las cuales ustedes solicitan esta revocatoria? Bueno, como es de conocimiento público nuestro accionar de lucha social y política en este país, al raíz cuando traicionó Lenín Moreno y posteriormente cuando Guillermo Lazo le captó al gobierno de Moreno y ahora es propiamente Guillermo Lazo como gobierno, permanentemente nosotros venimos actuando en defensa de los más caros intereses del país, en este caso puntualmente, por ejemplo, oponiendo a la venta o al atraco bancario del Banco del Pacífico. En ese escenario, no podíamos ver de otra manera que permanentemente nosotros venimos denunciando una serie de actos en este país, tema de educación, salud, seguridad, entre otros, el tema de empleo. Entonces, desde luego, hay otros sectores que también están manifestando una posible revocatoria del mandato, o sea, venían manifestando una posible revocatoria del mandato al presidente Guillermo Lazo. Entonces, nosotros ya veníamos recogiendo cuáles son los posibles incumplimientos que lo está haciendo el presidente de la República. En ese escenario, nosotros ya teníamos bajado de la página cuál es el programa de gobierno del presidente Guillermo Lazo con la que inscribió su candidatura en el Consejo Electoral y qué es lo que estaba pasando en el país, que según nuestra perspectiva, según nuestra observación como ciudadano, es que está haciendo totalmente lo contrario. En ese escenario, nosotros definimos como colectivo Alianza de los Pueblos del Ecuador a iniciar ese trámite con fecha 11 de mayo y nosotros pedimos al Consejo Nacional Electoral que nos entregue la copia certificada del plan de trabajo del presidente Guillermo Lazo Alfredo Borrero con la que inscribieron la candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Y con fecha 19 de mayo nos recibimos ya en físico la respuesta, en este caso, este programa de gobierno o el plan de trabajo del presidente Guillermo Lazo y Alfredo Borrero con la que inscribieron su candidatura. Y aquí consta la firma de los dos. Este plan de trabajo consta con la firma de los dos ciudadanos en ese momento con la que presentaron la candidatura. Es así que ya teniendo estos elementos, el día 25 de mayo, a las 8:37 exactamente, nosotros presentamos al Consejo Nacional Electoral nuestra petición de revocatoria del mandato al presidente y vicepresidente de la República. Es decir, nosotros fuimos los primeros en ingresar la petición. Posterior a nuestra petición, vimos que llegó el doctor Pedro Granja con un grupo de compañeros, igual manera para presentar, y tenemos entendido que también el doctor Acosta, creo es igual, habría pedido, según las noticias que se escucha, que habría 3 peticiones de revocatoria del mandato, entre ellos es la nuestra. Ahora, de cualquier modo, hay tres peticiones de revocatoria. Si se acepta cualquiera de las tres, ustedes van a unirse a la que sea aceptada para recoger las firmas. Por supuesto que sí, aquí más allá de que entreguen a una u otra persona la clave, los formularios, porque en el Consejo Electoral nos indicaron en la área jurídica que existe vacío legal. No es al que primero que llegó va a entregar los formularios o la clave. No es al que hace más vocería, al que hace más bulla. No, no, no. Hay vacío legal. Por tanto, la dirección jurídica levantará un informe técnico y recomendará lo que se debe hacer. Eso es lo que nos indicaron. En ese escenario, lo correcto, lo más lógico es que todos los peticionarios deberíamos unificar porque el objetivo va a ser la misma. No es que estamos recogiendo
o sea, que no vamos a recoger las firmas para distintos partidos políticos. No, 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 no. Aquí en este caso es para el mismo objetivo, para un solo fin. Entonces, a nosotros amerita coordinar, articular con todos los peticionarios y con la gente que están indignados en realidad en este país. Entonces, lo fundamental es sustentar, sí, sustentar las causales que nosotros consideramos que el presidente de la República no ha cumplido. Entonces, este plan de trabajo del presidente y vicepresidente contempla tres grandes ejes de trabajo, que es en área social, económico e institucional. Así han definido, no se han puesto ni tema político. Entonces, solamente como muestra un botón quisiera sintetizar, por ejemplo, el plan de trabajo en eje social, en punto 1.1, salud, habla salud gratuita y de calidad. Dice, el enfoque debe ser preventivo hacia las personas. O sea, realmente es qué maravilla el tema. Ya en el desarrollo dice, lograr un sistema de salud eficiente, acceso universal, con atención médica de calidad, con especial énfasis en prevención de la salud, entre otras cosas. Así dice la maravilla el plan de trabajo. Ya, pero el resultado es que para nosotros aquí ya tenemos hecho un cuadro, sí, donde señalamos los incumplimientos. Entonces, en incumplimiento es prácticamente varios hospitales, los centros de salud se caen a pedazos, existe equipos médicos odontológicos oxidados que no funcionan, no hay medicina en los hospitales, médicos han sido despedidos. Entonces, ¿qué calidad de salud puede haber? Por tanto, nosotros señalamos prácticamente es un incumplimiento. En tema de educación, 1.4 señala, en cuanto a la educación superior, una educación superior que debe ser autónoma, libre de ingreso a las universidades, generadora de conocimientos, que ingresarán los jóvenes sin trabas, sin trampas, sin pruebas en ESID, que no quedará un estudiante fuera de las universidades. Pero resulta que, o sea, para nosotros es incumplimiento que en el presupuesto general del Estado, o sea, la proforma presupuestaria del año 2022, este año, fue recortado por el presidente más de 213 millones de dólares para las universidades públicas. Y como efecto de eso, ahora mismo, según varias notas de prensa, que es público incluso, más de 76% de bachilleres no han podido ingresar a las universidades. Entonces, para nosotros esto es incumplimiento. Le voy a señalar solamente como pastillas, digamos. El 2.4 en área económica plantea que ningún ecuatoriano se quedará sin trabajo, pero puntualmente en sus 4 años generará 1 millón de empleo de calidad. Eso es lo que dice, pero sucede en este país que han sido despedidos trabajadores tanto del sector público y privado, han sido despedidos médicos y trabajadores de la salud, que realmente sería algo como especie de crimen. El desempleo es el más grande, eso recoge varios medios de comunicación incluso, fruto de eso, porque no hay trabajo en este país. Más de 300,000 ecuatorianos solo en el gobierno de Guillermo Lasso han salido fuera del país, cruzando las fronteras, corriendo altos riesgos en busca de un futuro mejor. Como prueba de eso, mis familiares también ya se han tenido que salir fuera del país. Es así, entonces, por tanto, en este eje, para nosotros es incumplimiento. El otro tema era la inversión que se hablaba, que van a traer inversión extranjera, que con eso prácticamente el Ecuador se va a convertir en un paraíso. Lo que estaba diciendo el presidente es que podía convertirse en un paraíso fiscal. Entonces, revisado, prácticamente existe cero inversión extranjera en este país, por tanto, es incumplimiento. Le estoy diciendo así en síntesis, por ejemplo, en tema de seguridad. En seguridad planteó seguridad interna, dice vivir en nuestra tierra sin miedo y sin temores. Aquí dice que todos los ecuatorianos tenemos la responsabilidad principal de proteger la vida y bienestar, entre otros. Dice, donde todos debemos disfrutar sin ningún miedo de los frutos del trabajo, queremos volver a sentir confianza y vivir tranquilos. O sea, eso es lo que plantearon. Pero sucede en este país, la inseguridad campea por todo lado. La Todos delincuencia, los días la tenemos un violencia. caso de delincuencia, estimado José Ángel. Por supuesto, imagínese prácticamente que según incluso varios notas de prensa recogen en este país,
prácticamente hay derramamiento de sangre en las calles en este país. Todos los días hay robo, asalto, asesinatos. Ahora, además, la delincuencia ya no enfrenta solamente con arma blanca, se enfrentan a fusiles y se van asesinando no solamente a uno, en algunos casos han ido asesinando a las familias enteras. No se diga de las masacres carcelarias, Dios mío, que ha sido como nunca antes visto. En pleno estado de excepción, masacres carcelarias uno sobre otro, y las personas mutiladas, asesinados vilmente, y las personas más que todo asesinadas en las cárceles, alrededor de 90% posiblemente, son personas que están detenidos por contravención, que nada tiene que ver con delitos. En este caso, personas detenidas por contravención de tránsito, por pensión alimenticia, es decir, que no tiene nada que ver con delitos. Esas personas habrían sido masacradas. Así es que nosotros consideramos, y así podríamos enumerar mucho más, pero en síntesis le estoy señalando que hay más razón suficiente para pedir la revocatoria del mandato al Estimado José presidente y al Ángel, hablando de la vicepresidente. seguridad, el señor presidente ayer planteó el hecho de que buscará ayuda en los Estados Unidos para plantearnos acá un plan parecido al Plan Colombia. ¿Eso está en el plan de gobierno que presentó el señor presidente Lazo? Porque yo lo que estoy viendo es que él está poniendo cosas que nunca ofreció, pero que van en contra de la Constitución. En este plan de trabajo presentado por el binomio presidencial de ese entonces no lo encontramos, lo que sí, en efecto, con preocupación le estamos escuchando. ¿Qué puede ofrecer Estados Unidos para el Ecuador? Si Estados Unidos avalizó, apoyó, o sea, el gobierno de los Estados Unidos y los grupos económicos nos referimos, apoyó para que este grupo de banqueros lleguen a la presidencia, y mire el resultado. Si Colombia tiene creo que alrededor de 7 bases militares y nunca ha terminado la violencia. Así que aquí no se trata de que Israel, Estados Unidos, que mande otra vez a lo mejor bases militares. Aquí no se va a resolver el problema de la violencia. El problema de la inseguridad y la violencia se resolverá con otros parámetros, con otros mecanismos. Uno de ellos es la reinstitucionalización, tal como hizo el gobierno de Rafael Correa. En el gobierno de Rafael Correa, el sistema de seguridad ciudadana era totalmente distinto que vivimos ahora. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que se hacía cargo el sistema carcelario, el Ministerio del Interior sigue siendo con las muertes violentas modernos, con patrulleros, motos, policías equipados, conectados a ECU 911. O sea, eso era así, sencillamente hacerlo. Y otro es generar empleo, generar oportunidades para la población ecuatoriana. Aquí el tema más profundo es que la gente ya no tiene de dónde sobrevivir. Yo considero presumiblemente por falta de empleo, la gente posiblemente estarán involucrándose en ese tema de drogadicción, etcétera, etcétera, de cosas, y por eso que la violencia es fatal. Hay cuánta gente que han ofrecido, habría ofrecido, digamos, captación de dinero, es decir, te doy 1,000, a otra semana me dan 2,000, te doy 10,000, a otra semana te entregan los 20,000 dólares. Fruto de eso lo que estaba haciendo el señor, paz descanse el señor Don Nasa, y posterior a la muerte del señor Don Nasa asomaba a otra persona, incluso policías agradeciendo lo que estaban recibiendo, 10,000 dólares en una semana. ¡Qué barbaridad! A don Y este Martín, país, ¿verdad? pero este país no es lo que digo yo, sino que el embajador de Estados Unidos había denunciado aquí, prácticamente hay narcos generales en este país, o sea, estamos inundados de tanta inseguridad, es por todo aquello. Entonces aquí se necesita un nuevo gobierno, una reinstitucionalización, tal como en el gobierno de Rafael Correa se estaba caminando. Caso contrario, si nosotros no lo sacamos al presidente de la República, ¿qué es lo que va a hacer? Él lo que no va a cumplir con su programa de gobierno, sí, lo que está procurando es, como regresaron después de 20 años a hacer gobierno, sí, los responsables de feriado bancario con los hermanos Isaías, ahora después de 20 años regresan para cobrar los 2,000 millones de dólares, para atracar el Banco del Pacífico, para llevar las refinerías hidroeléctricas, carreteras, CNT, el IES, hospitales, etcétera, etcétera. Es decir, este señor no va a cumplir nada de lo que ofreció, lo que va es atracar las empresas públicas más rentables del país,
y nos va a dejar al país en el despeñadero. Eso es lo que tenemos que evitar y por eso que hemos decidido presentar nuestra petición de la revocatoria del mandato. Está totalmente claro, mi estimado José Ángel, pero no quiero terminar esta entrevista sin antes preguntarle. También dentro de ese plan de gobierno, ¿está como meta el que los correístas no regresen al gobierno? Qué barbaridad, repito, igual, o sea, ni siquiera habían planeado, porque eso sería un objetivo político. Claro, Sí, ni siquiera el eje político no está, porque aquí solamente está social, económico e institucional. Eso está, no hay eje político que donde podrían haber planteado de forma estúpida. Entonces, aquí el presidente de la República lo que debe presentar, plantear una meta es cómo resolver el problema del empleo, resolver el problema de la salud, de educación, de la inseguridad, o sea, de temas elementales, por lo menos. Eso es lo que debe plantear como meta, pero lamentablemente se plantea como meta que no regresen los correístas. Realmente eso es una barbaridad que plantea el presidente. Además, en el Ecuador, ya saben los ecuatorianos que todo lo que dice el presidente ya no lo cree, ahora ya creo que no debe tener ni siquiera 5% de credibilidad. Por tanto, el apoyo popular al proceso, lo que hizo Rafael Correa, se ha incrementado y hace meses atrás el diario La Posta publicaba que Correa tenía por encima del 55% de apoyo popular. Entonces eso significa, por más digan lo que digan, y ahorita estamos en el año electoral, también el pueblo ecuatoriano va a preferir al correísmo. Así que lo que diga cualquier barbaridad no tiene sentido lo que dice el presidente. estimado José Ángel, su mensaje final a la ciudadanía. Sí, en efecto, muchísimas gracias por el espacio. Decirles a las organizaciones sociales, a los colectivos, a los ciudadanos, a la gente indignada, a esos jóvenes que no han podido ingresar a las universidades, a esas familias que en este momento mismo creo que es más de 1,000 personas que están a la cola por ser operado, pero no hay ni siquiera bisturí, no hay agujas para la operación. Así que todas esas personas indignados, hagamos una sola minga para la revocatoria del mandato, para que no nos digan que somos golpistas. Vamos a hacer uso legítimo de las herramientas constitucionales que ampara. Así es que en ese marco estamos seguros que vamos a recorrer el país para recolectar la firma. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a usted, José Ángel. Gracias por haber estado aquí con nosotros, darnos una explicación clara de la solicitud que se ha presentado, otra solicitud más que se ha presentado para la revocatoria del mandato de Guillermo Lasso y de Alfredo Borrero. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos más adelante con más aquí en Hoja de Ruta Radio. Estimado José Ángel, muchísimas gracias.